Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, bien. Antes de entrar con el tema para la mañana de hoy, me percaté de algo que es bien evidente durante el fin de semana, de la doble vara que se hace para cubrir la guerra de Ucrania vis-a-vis la guerra en la franja de Gaza. Porque escuchaba de un ataque ruso con misiles donde habían fallecido 2 víctimas civiles, y eso está ocurriendo cada 12 horas en Gaza, pero con cada bombardeo que han sido constantes en las pasadas 2 semanas. No se habla. ¿Usted ha escuchado en algún momento dado que hayan dicho que una familia de 5 personas palestinos murieron en un ataque de misiles israelíes? Mira, es en realidad un bochorno, ¿verdad? La prensa corporativa, particularmente la estadounidense y la europea, como ellos están pues suprimiendo la información de lo que está pasando. Por eso hay que recurrir a los medios alternativos de prensa que afortunadamente todavía siguen informando y no los han censurado a todos, porque sabes que censuraron Al Jazeera en Israel. Y esto es parte del prejuicio que hay a favor de Israel por el gobierno norteamericano y por las personas y por las organizaciones y grupos de empresas que controlan los medios en los Estados Unidos. La presentación de la guerra, según estos medios, pues es algo que está disminuyendo o tratando de suprimir la terrible situación que está viviendo Gaza y los palestinos con estos bombardeos incesantes que bombardear poblaciones indefensas son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. Discutimos la semana pasada lo que era el crimen de guerra y lo que es el genocidio, y no había pasado, Alfonso, lo del hospital cuando hablamos el lunes pasado, pero lo del hospital ha sido realmente un evento deleznable, y que toda esta prensa corporativa ha tratado de traer la narrativa de que no fue Israel, de que fue una milicia yihadista, y en realidad la prueba, las evidencias, los videos que las empresas alternativas de prensa han demostrado, pues establecen que fue un ataque de Israel, y que fue un ataque advertido, porque varias veces llamaron al hospital para decirle: mire, váyanse de ahí porque vamos a bombardear, y efectivamente bombardearon. Pero como quiera, la narrativa de esta prensa corporativa sigue insistiendo en que fue un ataque de los propios palestinos, lo cual no tiene ningún sentido dentro de todas las circunstancias que se está viviendo. Bueno, después de eso bombardearon una mezquita, bombardearon una iglesia ortodoxa, o sea que ellos no tienen ningún tipo de consideración y están realmente por la libre, con el consentimiento de Estados Unidos, que es lo que nos concierne a nosotros. Estados Unidos se está convirtiendo en cómplice de Israel en este proceso de genocidio. Y ya sabemos que el derecho internacional funciona a base de la fuerza, de los países que tienen la fuerza, pero yo espero que estos crímenes no terminen impunes. Ese es mi deseo. Bueno, y vamos entonces con el tema que me había sugerido para la mañana de hoy. ¿Qué pasaría si se desestima la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Qué pasaría? Sí, mira, Alfonso, te sugerí ese tema porque luego de estudiar detenidamente todas las objeciones al escrito de divulgación que se sometieron este viernes pasado, no, el anterior, pues realmente hay una duda bien seria sobre si este caso puede continuar, porque los planteamientos que se están haciendo son planteamientos sólidos, amparados en el derecho federal de quiebra, son evidentes en términos de los errores en las clasificaciones de los acreedores. Hay acreedores que van a recibir prácticamente 90% y hay otros que reciben 3%, y ambos acreedores son bonistas. ¿Cómo la Junta va a explicar eso? Pues precisamente ese es uno de los problemas del Disclosure Statement, que no explica los procesos de justificación de esas diferencias tan grandes en los recobros de los diferentes acreedores que están situados en la misma posición. Un proceso de quiebra, Alfonso, no es otra cosa que organizar cómo es lo que le vamos a pagar a los acreedores según los recursos que tenemos.
Y el proceso de quiebra, conforme a la ley federal que incorpora promesa, establece una equidad entre los acreedores que están igualmente situados. No es que sea una camisa de fuerza, pero no puede ser algo realmente absurdo, ¿verdad? La diferencia. Y si hay una diferencia hay que justificarla. Pues la Junta no ha justificado las diferencias que hay tan dramáticas en todo esto. Además de eso, Alfonso, se está planteando la inconstitucionalidad de la ley promesa. Dos acreedores están planteándolo, Assure y está planteándolo Lautier, por diferentes fundamentos. Assure plantea que la ley promesa es una ley que no es uniforme y que la cláusula de las quiebras federal requiere la uniformidad, y que como la ley promesa es para Puerto Rico, pues realmente no se cumple con ese requisito. Eso se ha mencionado en muchas ocasiones, pero no se ha litigado todavía. Y Lautier está planteando obviamente que el aprobar la ley promesa bajo el artículo 4 de la Constitución Federal, que es la cláusula territorial, que se funda en los casos insulares que son racistas, pues esto obviamente trae unos problemas a estas alturas del siglo XXI que el Tribunal Supremo no debe permitir. Y esto es, dirán algunos, llover sobre mojado por los casos insulares, pero sabes, y hemos hablado aquí que los casos insulares cada vez están más centrados en la discusión del Tribunal Supremo, y el que se confirme el plan de ajuste de la deuda perjudicando a los acreedores como Lautier, pues tendría que darle base por lo menos al circuito a abordar el planteamiento, y el Supremo entonces, dependiendo de la decisión, pues podría intervenir en este proceso. Pero cuando tomamos en el conjunto de las objeciones, también resalta la que plantea que el plan viola la ley actual, y viola la ley en diferentes maneras, ¿verdad? Las políticas públicas sobre energía, sobre el costo de la energía, las políticas públicas sobre la reconstrucción de la red, y también el rol del negociado. El plan le pasa el rol al negociado, le quita poderes al negociado, y eso pues es absurdo, porque la sección 314B de la ley promesa establece que el plan tiene que cumplir con todas las aprobaciones regulatorias. Entonces la Junta sabe que hay que aprobarlo por el negociado, pero lo quiere hacer a la cañona, eliminándole los poderes al negociado mediante la doctrina de campo ocupado, de preemption. Así que es un plan que tiene demasiados problemas, y ahí es que se hace evidente que tendríamos que empezar a mirar qué pasaría si se desestima la quiebra. Y te tengo que decir, Alfonso, y esto yo creo que te lo he comentado otras veces, el escenario no es tan malo como era al principio, donde había muchas variables que estaban sin definición. Y el escenario actualmente podría conducir a un resultado similar al de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica según este plan de ajuste de la deuda, porque lo que la Junta está ofreciendo actualmente es lo mismo que los expertos han dicho y que la jueza ha dicho que la autoridad podría pagar, aún bajo el nombramiento de un síndico. ¿Tú te acuerdas que cuando la autoridad estaba en este proceso de radicar el título 3, pues había muchas voces histéricas de que si no se radicaba el título 3 iba a haber una avalancha de demandas y que se iban a llevar a la Autoridad de Energía Eléctrica para Estados Unidos en pedacitos? Pues había en ese momento mucha incertidumbre, y una de las mayores era si el síndico podía aumentar la tarifa hasta el cielo, sin ningún límite. Y todo eso se ha ido aclarando, Alfonso. Número uno, la jueza resolvió que los bonistas tienen un bono no asegurado. La jueza resolvió que primero hay que cubrir los gastos operacionales y el sistema de retiro antes de pagarle a los bonistas. La jueza resolvió que el negociado tiene que hacer una determinación sobre la razonabilidad de las tarifas. La jueza resolvió cuánto es el máximo que se podrían aumentar las tarifas a la luz del máximo que los acreedores podrían cobrar. Y esos son sentencias judiciales, Alfonso, que aunque se desestime el caso, vinculan a las partes. Y cualquier persona o entidad que esté inconforme con eso tendría que ir al Tribunal de Apelaciones en Boston para cuestionar eso y ver si Boston revoca. Pero en el caso de que la quiebra choque contra la pared de la ilegalidad, según está planteado en las diferentes objeciones, pues, y se desestima, pues los acreedores van al Tribunal Superior de San Juan y le piden el nombramiento de un síndico al Tribunal Superior de San Juan,
y el tribunal va a dictar una orden con las cosas que el síndico puede hacer. Y lo que puede hacer está más o menos en el Trust Agreement, pero esto lo que le estaría autorizando al síndico es a operar a la Autoridad de Energía Eléctrica. Algo que es significativo e importante es que si el síndico entra en juego, de seguro Luma y Genera recogen sus cosas y se van, porque tendrían un jefe. Los contratos que son leoninos, que le dan todas estas facultades a Luma y a Genera, que hemos señalado que le entregan todos los poderes y toda la capacidad de hacer política pública energética, pues ya no funcionaría así, porque tendría un síndico. Y en ese contexto la situación es que Luma y Genera se van. Déjame aclarar que no lo dije, pero este análisis que estamos aquí discutiendo, Alfonso, es el análisis que hace la Junta de Control Fiscal. No es el análisis de Rolando Emanuel y Jiménez. Es un documento que ellos radicaron el 29 de septiembre, en donde hacen el análisis del mejor interés de los acreedores, que se hace en los casos de quiebra para demostrarle al tribunal que los acreedores salen mejor con el plan de ajuste de la deuda que con el proceso sin quiebra. En el caso, por ejemplo, de que no se radique la quiebra o que se desestime la quiebra. ¿Por qué se hace eso? Bueno, para convencer a los acreedores y convencer al tribunal de que es mejor confirmar el plan que desestimar la quiebra. Y en este estudio que hace McKinsey y los abogados de la Junta de Proskauer, lo que están diciendo es, mira, aquí los acreedores podían salir igual o peor que con el plan de ajuste de la deuda. Porque alegan que bajo el mejor escenario los acreedores podrían cobrar 2.200 millones y bajo el peor de los escenarios solamente 20 millones de dólares. Así que este documento dice específicamente que si se desestima la quiebra, Luma y Genera se van. Y entonces, fíjate que interesante, le toca al síndico reconstruir la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso sería mediante el llamado a los empleados desplazados y montar a la Autoridad de Energía Eléctrica luego del proceso ordenado de que Luma y Genera entreguen las operaciones, porque acuérdate que los contratos establecen la transición para devolver las operaciones. Y eso es importantísimo porque todo lo que haya hecho Luma con el dinero de la tarifa en términos de mejoras de software, de oficina, de procesos, de documentos normativos, de protocolos, todo eso pasa a la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo que tendría que hacer el síndico con los nuevos empleados o con los empleados que regresen a la autoridad es poner en vigor todo eso. Así que habría un proceso de transición. También obviamente señalan que habría unas penalidades por la cancelación de esos contratos, porque estos son condiciones resolutorias que estaban ya pactadas en los contratos. Pero la situación es que el proceso de reconstrucción de la autoridad para que vuelva a ser una entidad totalmente pública, y el proceso de aumentar la tarifa, la Junta estima que va a tomar hasta el 2027. Y eso pues lo que nos dice es que el caso va a continuar por mucho tiempo, ¿verdad? Va a haber mucha litigación. La Junta señala que va a haber gastos de litigios que no son nada diferentes a los gastos que la Junta está incurriendo, porque acuérdate que la Junta tiene el control del presupuesto de la autoridad y asigna cantidades también astronómicas al proceso del título 3 y de los litigios. Así que habría litigios por lo menos hasta comenzado el año 2027. Esto, Alfonso, es obviamente una proyección a la luz de una serie de supuestos que los abogados de la Junta y de McKinsey han preparado, pero a mí me parece que son elementos bien razonables, que son trámites que es obvio que se tendrían que realizar, y que a la luz de los números que la Junta presenta, el resultado sería básicamente lo mismo. Esto lo que quiero decir es que, mira, no es tan terrible como se había anticipado el que se desestime la quiebra. Otro punto importante es que habría que mantener el sistema de retiro, porque el Trust Agreement, que es lo que da base al nombramiento del síndico,
establece que hay que pagarle primero a las operaciones de la autoridad y al sistema de retiro. Así que el sistema de retiro continuaría y habría que darle financiamiento al sistema de retiro. Toma nota que también en esto del sistema de retiro, si ya no está Luma y Genera, habría unos ahorros de más de $200 millones anuales. Que eso sin contar las misas sueltas, pero más o menos en términos de los dineros que cobra Luma y los dineros que Genera va a cobrar, pues se ahorrarían más de $200 millones, que da para pagar las pensiones de los pensionados. Así que es un escenario totalmente diferente al escenario que se planteó al principio y que justificó muchas voces de alarma de que había que erradicar ese título 3 para que no nos quedáramos sin energía eléctrica. Usted habla de un escenario donde Luma y Genera se salieran del país, ¿verdad? Porque pues, si el contrato deja de ser leonino, no les conviene. Y yo he escuchado en particular a un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que es analista en radio y televisión, que dice que eso sería el fin del mundo. ¿Qué nos haríamos si se va Luma y Genera? Yo le pregunto, ¿qué nos haríamos si se va Luma y Genera? Bueno, la misma Junta dice que el síndico tiene que administrar el contrato de Luma y de Genera, que dicen que si se termina el contrato por cualquiera de las razones, ¿verdad?, que establece el contrato, Luma tiene que trabajar para devolverle las operaciones. ¿Qué implica eso? Bueno, el síndico tiene que contratar otra vez a los empleados desplazados. Tú sabes que hay 3.000 empleados que se movieron al gobierno central. Eso sería un proceso de reclutamiento nuevo. Va a haber gente que no va a querer volver, gente que ya se retiró, etcétera. Sin embargo, hay una cantera de personas que están disponibles ahí. Mucha gente que trabaja en Luma y Genera pasarían también a trabajar en la nueva autoridad de energía eléctrica que esté dirigida por el síndico, y llegará el momento en que este proceso de transición termine y donde el síndico comience ya con todos los plenos poderes sobre esa fuerza laboral y esa infraestructura, comience a brindar los servicios. Así que no es un proceso a lo loco, es un proceso igual que ocurrió cuando entró Luma, que ellos se tardaron un año en entrar en operaciones. Pues esto podría tardarse un año o menos, pero sería un proceso similar. Así que no es algo que no se haya ejecutado antes, con la ventaja de que si ya Luma estableció protocolos, procesos, programación de computadoras, software, bases de datos que fueron producto, ¿verdad?, de su gestión, pues eso pasaría a la Autoridad de Energía Eléctrica para que sea controlado y operado por la nueva plantilla laboral y por la nueva gerencia que establecerá el síndico. Alfonso, lo cierto es que el síndico ni siquiera yo creo que va a ser puertorriqueño, pero tendría que restituir las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué usted piensa que no sería puertorriqueño? Porque los bonistas son los que le van a proponer un síndico al Tribunal de San Juan. Ellos tienen la capacidad, ellos tienen la potestad de decidir quién va a ser o de presentar una idea de quién puede ser. El tribunal puede escoger dentro de una terna, una plantilla de opciones que ponga los bonistas, los que estén participando en el proceso, la Autoridad de Energía Eléctrica, los otros acreedores podrían hacer sus planteamientos sobre la idoneidad de esas personas, pero el tribunal es el que lo escoge. Pero quien tiene el poder de hacer la petición al tribunal y hacer las propuestas es el grupo de bonistas, ¿verdad? Y específicamente el trustee, que es la persona designada por el Trust Agreement para llevar las acciones colectivas de los acreedores de bono. Así que los acreedores de bono pueden participar, pero hay uno que lleva la voz cantante, que es el síndico del proceso del Trust Agreement, que es el documento de fideicomiso, que es el que da base a las emisiones de bonos. Así que todo esto está estructurado, esto no es para improvisar, todo esto está escrito. El tribunal tiene que autorizar ese nombramiento y dictar una orden con los poderes que va a tener este síndico y que básicamente va a controlar todas las operaciones de la autoridad. ¿Qué probabilidades hay
probabilidades o posibilidades de que se desestime la quiebra de la autoridad? Mira, cada vez más pienso en este tema porque en realidad la disputa con la mitad de los bonistas, en la última cuenta que se hizo, los bonistas disidentes están planteando que son la mitad de la deuda de la autoridad. Pues cada vez esa disputa está más aguda y la radicación de las objeciones al Disclosure Statement pues lo confirma. Yo no veo a la Junta llegando a acuerdos más beneficiosos de los acuerdos que ya estableció en el plan, porque se le cae todo el andamiaje, o sea, no hay cama para tanta gente. Y eso va a hacer que todo esto se litigue. Si se litiga, yo creo que hay objeciones al plan que tienen unos méritos que podrían hacer que la jueza no confirme el plan. Si no confirma el plan, la jueza dijo que podría considerar entonces la moción de desestimación. Hay una moción que está sobre la mesa y la jueza podría considerarla. Podría conceder la moción o podría denegarla. Pero en términos de la desestimación de la quiebra, hace un año atrás yo te podía decir que era totalmente improbable. Y de hecho hubo muchas disputas metiendo miedo de que iban a desestimar la quiebra. Y yo decía, pues que eso es totalmente improbable, porque en realidad tiene que haber un abandono del deudor de sus obligaciones en el caso, o una conducta que demuestre mala fe. O sea, tiene que ser una conducta extrema para que un juez desestime un caso de esta magnitud. Lo que pasa es que ya la jueza dijo que si el plan no se confirma, consideraría la moción de desestimación. ¿Por qué? Porque llevamos casi 7 años, Alfonso, en esto, ¿no? Es un caso que ha tomado un tiempo muy desusual, muy exagerado. Y los acreedores pues tienen sus derechos y han estado presionando desde el día 1. Así que el embudo se está estrechando a que en su momento tenga que la jueza tomar una decisión sobre ese asunto. La jueza, el historial es que le ha dado todo, o prácticamente todo, 99.9% de lo que la Junta ha pedido. Pero la jueza no es la única que decide esto. Está el Tribunal de Circuito de Apelaciones y hay unos precedentes sobre cómo se manejan los casos de quiebra, del capítulo 9 y capítulo 11, cómo se clasifican los acreedores, la necesidad de que el plan cumpla con la ley. Todos esos detalles están aquí en controversia, y como están en controversia, en su momento la jueza podría decir, no, yo no puedo, no llego tan lejos, no podría yo dar esas cosas. La Junta puede retirar el plan y tratar de corregir los problemas que tenga el plan por los cuales no se confirmó, pero eso va a ser bien cuestionado por los acreedores, porque los acreedores van a decir que según el itinerario dictado por la jueza, se supone que si no se confirma, se pasa a la moción de desestimación. Así que yo creo que la jueza cumpliría su palabra y discutiría la moción de desestimación, que tiene dos opciones: la declara con lugar o sin lugar. Ahí es donde ella podría decidir declararla sin lugar y darle una oportunidad adicional a la Junta de someter otro plan. Pero estamos realmente en el campo de la especulación. Lo que ocurre es que vemos que cada vez ese plan tiene más defectos y que están en controversia, y que la jueza va a tener que tomar decisiones bien puntuales sobre cada uno de esos defectos. Antes de finalizar, licenciado, ¿qué ha pasado con las vacantes en la Junta de Control Fiscal? Obviamente, me imagino que el presidente, y bueno, la Cámara de Representantes está inoperante, y el presidente debe tener 2 o 3 cositas que son más apremiantes, pero allá hay otras personas que pueden dirigir ese proceso, ¿no? de sustitución. Bueno, hay un problema, y es que 2 de los miembros de la Junta los sugiere el Speaker de la Cámara. Así que si no hay Speaker, ¿quién va a sugerir, verdad? Y la legitimidad de cumplir con el trámite de la ley depende de que haya un Speaker. Así que por lo menos 2 de esos nombramientos estarían paralizados. Hay un nombramiento del líder de la minoría de la Cámara, hay 2 del líder de la mayoría del Senado, 1 del líder de la minoría y el del presidente. Así que teóricamente se podría constituir la Junta salvo 2 plazas, pero
la atención que el presidente le pueda dar a este tema con todos los problemotes que tiene, ¿verdad? Los problemas enormes que tiene a nivel internacional, pues eso podría ser un asunto de duda. Interesante. Antes de finalizar, ¿has estado siguiendo las encuestas de Noticel? Sí, lo he visto, por supuesto, y he visto también el análisis del profesor Jorge Benítez. Me está curioso, en la de hoy, la semana pasada estaba la pregunta de si se consideraba conservador, liberal, y me estuvo rara porque aquí en Puerto Rico ese concepto que en Latinoamérica es muy claro. Aquí pues, eso de conservador, la gente piensa que eso es ser estadista, PNP, y que ser liberal es ser independentista o pidiolo o socialista. Y entonces, para añadir a eso, esta mañana estoy viendo la más reciente, sobre la disputa entre Pierluisi y la comisionada de residentes, de los atributos positivos y los atributos negativos. Y estoy leyendo unos aquí que a mí no se me... como que no los había escuchado hablando de política puertorriqueña. Buen negociador, perseverante, conciliador en los negativos, autoritario, débil, incumplidor, no sé, no son términos que no hablan, por ejemplo, de enajenación, que yo creo que sería muy aplicable al gobernador en este momento, ¿no? Sí, hay se planteaba que esta es una compañía que evidentemente no es puertorriqueña, que no está al tanto de la idiosincrasia puertorriqueña y que eso tiene efectos negativos por un lado, pero positivos por otro, ¿verdad? Porque también están haciendo un cálculo bien frío. ¿Qué le parece esa, no pasando juicio sobre la compañía, sino del tipo de preguntas que hacen o de la manera que las hacen? Sí, es parte de la metodología. A mí me parece, y eso lo afirma el profesor Jorge Benítez, que es experto en el tema, que la lista de características de estos líderes y la lista también de los problemas que los electores le están prestando atención, parece fue que se la dio el encuestador. El encuestador hizo la lista y la gente tenía que escoger, y Benítez dice que eso no es lo correcto porque tú le estás imponiendo al elector una serie de conceptos y una serie de preocupaciones que no necesariamente estén en la mente del elector. Así que hay un sesgo porque el encuestador le está poniendo en la cabeza una idea, unas palabras, unos conceptos que a lo mejor el encuestado no está pensando sobre ese tema. Y eso pues afecta la confiabilidad de la encuesta, y puede ser que por eso es que tú estés escuchando estas palabras rimbombantes que podrían tener que ver con esto, pero en realidad son las opiniones que tiene el encuestador sobre las posibles características de los candidatos. De hecho, si mal no recuerdo, entre los problemas la semana pasada no se hablaba del servicio eléctrico. Sí, pero Benítez dice, y contrasto, ¿verdad? Porque es información que no ha circulado totalmente, pero él fue entrevistado por un comentarista de San Juan, y Benítez dice que la cruz de Pierluisi es Luma, que Luma surge cada vez que se habla de Pierluisi, y eso pues es significativo en términos del daño político que las posturas del gobernador, de abogado de la Junta y abogado de Luma, pues se ha autoinfligido. Así que Benítez señala que Luma es un elemento de mucho peso en el deterioro de la imagen de Pedro Pierluisi. Interesante. Licenciado, muchísimas gracias. Que tenga un bonito día. Siempre la orden, Alfonso. Que pase buen día.